como sociedad. ¿Prendiste el micrófono? Sí, tranquilo. ¿Y la grabación? También. Bueno. Eso me gusta, adelante la jugada. Perfecto. Yes. Ya, muchachos, el segundo punto, como les comentaba al principio, la idea es generar como estas tres modalidades de representación de un proyecto, ¿ya? Y ahora nos vamos a enfocar a algo más técnico, ¿ya? Algo más específico, una lámina un poco más detallada, ¿ya? No solo un recorrido virtual, que es una forma de representación del proyecto, sino que algo más concreto. Les voy a mostrar unos ejemplos para que revisemos, ¿ya? Por ejemplo, una presentación de un proyecto específico de estructura, algo más estructural quizá, o un detalle específico del modelo, ¿no es cierto?, sería lograr algo así, ¿ya? Más allá de un plano específico, ¿no es cierto?, estamos hablando de combinar ciertos efectos, ya sea en tridimensión, ¿no es cierto?, un volumen, y hacer una especie de infografía, ¿ya? O sea, entregarle más información al modelo, hacer una lámina un poco más detallada, una lámina más técnica. Repito, no va a ser como un plano típico de AutoCAD que le vamos a entregar a lo mejor a un constructor, ¿ya? Sino que algo mucho más específico, ¿ya? Algo más detallado, algo más técnico, ¿ya? Combinando obviamente diferentes efectos, ya sea diferentes estilos visuales, un detalle a lo mejor solamente de ventana, un detalle solamente de un modelo específico, ¿ya? Por ejemplo, un modelo estructural, hacer un estampillón completo mostrado de diferentes maneras, ¿no es cierto? Algo más atractivo a la vista, ¿ya? Que es lo que vamos a presentar ahora, ¿ya? Repito, esto es importante a la hora de manejar el concepto de qué es lo que quiero transmitir, ¿ya? Voy a ser como bastante reiterativo con esa forma, qué es lo que quiero transmitir con lo que estoy mostrando, ¿ya? Y vamos a trabajar en algo más detallado como esto, ¿ya? Hacer una lámina completa, ¿ya? Con diferentes tipos de información y hacer diferentes modelos detallados, ¿ya? Como lo muestra acá. ¿Se entiende el video, no? ¿Sí? Y para eso vamos a trabajar directamente en el modelo del proyecto de la casa, ¿ya? Vamos a trabajar, repito, ya vimos recorrido virtual, ahora vamos a hacer algo más técnico y después vamos a lograr hacer una presentación más digital, ¿ya? Presentar un proyecto completo, una lámina, vamos a combinar ahí un poco de Photoshop, en Revit, ¿ya? Porque también puedo lograr algo así como lo que están viendo acá, ¿no es cierto?, en Revit, pero también vamos a ver algunas funciones específicas de Photoshop, ¿ya? Y lograr, ¿no es cierto?, una presentación digital de proyecto, ¿ya? Y esto también obedece a un tema teórico de diagramación, de cómo quiero mostrar la lámina, ¿ya? Cuál es el orden específico de la lámina, ¿ya? Un portafolio típico de arquitectura, ¿no es cierto?, que tiene diagramación, que tiene sentido, ¿no es cierto?, tiene un orden específico, ¿ya? O sea, vamos a trabajar con este modelo y vamos a lograr también algo así, ¿ya? Esa es la idea, como presentar tres puntos distintos de presentación de proyecto. Uno, recorrido virtual. Dos, una lámina más técnica. Tres, algo más visual, ¿ya? Una diagramación del proyecto, ¿ya? Abran su modelo. Bueno, lo tienen abierto ya. Vamos a tratar de hacer algo interesante acá con el proyecto, ¿ya? Vamos a rescatar diferente información del proyecto. Les pido ahí obviamente un poco de creatividad a la hora de lo que vamos a hacer. ¿Ya? Cada uno va a trabajar en láminas distintas. ¿Ya? Vamos a tratar de representar este proyecto de una forma distinta, ¿ya? Primero partiendo con un escantillón típico, como el que están viendo acá, un poco más detallado, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de dar información a esta lámina. Vamos a tratar de crear una lámina con diferentes detalles estructurales, ¿ya? Dependiendo de lo que nos arroja el modelo, ¿no es cierto? Y crear específicamente esta modelación, ¿ya?
Vayamos entonces al 3D del modelo, del proyecto, ¿ya? Y vamos a ir aplicando algunas funciones específicas de Revit, ¿ya? Que me permiten poder generar eh, diferentes modelos, ¿ya? Diferentes láminas creativas, ¿no es cierto?, a la hora de representar este proyecto, ¿ya? Por ejemplo, podemos trabajar la representación específica de una ventana, ¿ya? Suponiendo cualquier modelo, ¿no es cierto?, yo puedo representar esta ventana. La idea es que creamos una ventana, ¿no es cierto? Para eso hay una función específica en Revit que se llama Section Box, que me permite poder visualizar, ¿no es cierto?, a través de cortes el modelo 3D, ¿ya? Y mostrar diferentes partes, ¿no es cierto?, de mi modelo 3D, ¿ya? Los que no saben todavía dónde está Section Box, en la barra de propiedades, en el elemento 3D, ¿no es cierto?, en la vista 3D, en la barra de propiedades, ahí hay una función específica que se llama Section Box, ¿ya? Lo que genera el Section Box es una caja, ¿ya?, una caja transparente, un box transparente que yo puedo ir visualizando a través de cortes, ¿ya? Y puedo mostrar diferentes partes de mi casa, ¿no es cierto?, algo específico que quiero mostrar, ¿ya? Obviamente con estilos visuales distintos, y la idea es que después podamos ocultar, obviamente, este Section Box, ¿ya? Entonces, la función específica para poder trabajar un modelo 3D de detalle, ¿ya?, en primera instancia es duplicar el 3D que viene por origen, ¿ya? Vamos a hacer una duplicación de esta vista, clic derecho, duplicar vista con todos los detalles, ¿ya? Y esta vista que está en 3D la vamos a trabajar, ¿no es cierto?, obteniendo información de mi modelo, ¿ya? Y a este Section Box, ¿no es cierto?, en esta duplicación de la vista, a esta sí le vamos a aplicar el Section Box, ¿ya? Y vamos a representar una sección de la casa, ¿ya?, especie de escantillón, algo más atractivo, ¿no es cierto? Podemos modificar los estilos visuales. Entonces, elijan una porción del proyecto, ¿ya?, para hacer un corte escantillón completo, y vamos a crear justamente una lámina específica con respecto a esta sección que vamos a representar en el proyecto. Entonces, con Section Box, cada uno elige, de acuerdo al proyecto, una porción de escantillón que va a representar, ¿ya? Y vamos a representar este modelo 3D, ¿no es cierto?, de una forma más atractiva. Una vez que tengamos el corte específico, ¿no es cierto?, de la caja del Section Box, lo que podemos lograr también, para que no se vea esta caja de Section Box, es ocultar en la vista 3D, ¿no es cierto?, el corte de Section Box, ¿ya? Para eso seleccionamos el Section Box, clic derecho, y lo podemos ocultar en la vista, Hide and View, ocultar en la vista. Y así me queda solamente el elemento 3D, ¿cierto?, la porción 3D, ¿no es cierto?, que quiero representar en mi lámina. Vamos a hacer un escantillón entonces completo del proyecto. Cada uno elige la posición específica del escantillón. Y después todo esto lo vamos a llevar a una lámina, ¿ya?, para poder generar una lámina algo más técnica, ¿cierto?
Una vez que tengan el modelo 3D, fíjense bien, vamos a generar una lámina, ¿ya? Para poder generar la lámina específica, ya vamos a hacer detalles de ventana, un detalle de ventana como para hacer algo bastante concreto y específico, ¿ya? En el Project Browser hay una ventana que se llama Chets, ¿ya? Si le dan un clic derecho, New Chet, pueden crear una nueva lámina, ¿cierto? Genera la lámina específica, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es cargar este 3D escantillón, ¿no es cierto? Que ya está cortado con mi section box y representarlo a través de una lámina, ¿ya? Para después hacer una lámina específica de ventanas, ¿ya? Vamos a tratar de representar una ventana específica de mi modelo 3D, ¿ya? Y así va a ser una lámina un poco más atractiva. ¿Lo podemos decir? Vamos a representar entonces una ventana, vamos
a hacer una lámina solamente técnica de ventana. ¿Ya? Vamos a tratar de representar solamente una ventana específica. ¿Ya? Luego podemos cargar el cantillón, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Al igual que el cantillón, vamos a hacer un duplicado de nuestra planta con todos los detalles, ¿ya? Y nos vamos a concentrar en una ventana específica del modelo, ¿ya? Para eso, por ejemplo, si tengo la planta de nivel, ¿no es cierto? También puedo duplicar esa planta de nivel específica, la puedo duplicar con todos los detalles, ¿ya? Y van a elegir una ventana, una o dos, no, vamos a hacer dos ventanas específicas de mi modelo, ¿ya? La que usted quiera, y la vamos a representar de una forma mucho más atractiva, ¿ya? Una planta, vamos a hacer un detalle de una ventana en planta, ¿ya? Como lo que están viendo ahí, ¿no es cierto? Y vamos a representar también esta ventana, ¿no es cierto?, en nuestra lámina, ¿ya? Obviamente, tratando de presentar esto de otra forma un poco más atractiva a la vista. No solo, ¿no es cierto?, un plano completo, sino un detalle solamente de la ventana, ¿ya? Vamos también a realizar un duplicado de la vista 3D para representar la ventana solamente. Vamos a trabajar de la misma forma que lo hicimos con el escantillón, ¿no es cierto?, pero mostrando solamente a lo mejor la ventana, el modelo de la ventana, ¿ya? Si alguien necesita o tiene el problema de poder ajustar la ventana de lo que está mostrando en la lámina, a la hora de presentar la lámina, ¿ya? Hay dos herramientas específicas, uno es el Crop View y el Crop Region de mi modelo, ¿ya? De lo que estoy viendo. En la misma barra de propiedades hay dos herramientas específicas, repito, el Crop View y el Crop Region. ¿Y qué es lo que me permite hacer esas dos herramientas? Es ajustar lo que voy a mostrar en la vista ya sea de la lámina, ¿ya? Siempre tengo que tener activado, por ejemplo, acá en mi modelo 3D de escantillón, ¿no es cierto? Si yo activo estas dos herramientas, el Crop View y el Crop Region, me va a mostrar un cuadrado, ¿ya? Como el Section Box, y esa sección de la región se va a mostrar específicamente en la lámina, ¿ya? Esto a la hora de representar es importante porque si no se generan cuadros, ¿ya? Como el que están viendo ahí en esa lámina,
se me genera ese cuadro importante, ¿no es cierto? Yo quiero ajustar esa vista de detalle. Bueno, simplemente con el Crop View y el Crop Region lo que puedo hacer es ajustar este cuadro, ¿no es cierto? Y mostrar solamente algo específico de mi detalle. Después solamente desactivo el Crop Region y queda activado el Crop View. Y eso me va a permitir trabajar, ¿no es cierto?, en algo concreto, en algo específico. O sea, la idea es que generemos una plantilla, una lámina de detalle, mostrando solamente un objeto, ¿ya? Un objeto que en este caso es el detalle de la ventana, ¿ya? Para poder representar este proyecto de una forma más visual, ¿no es cierto?, más atractiva a la vista. Ahí tienes que activar las preguntas. No, pero mira, ¿Aquí tú la ves? Sí, sí, se van a copiar la ves. Si se dan cuenta, puedo hacer este ejercicio con cualquier parte estructural de la casa, ¿ya? No necesariamente una ventana, puedo trabajar con puertas, puedo trabajar con un detalle específico de un muro, ¿ya? Puedo mostrar solamente un detalle específico del muro, ¿ya? Vamos a tratar de hacer algo interesante también acá, mostrar a lo mejor la estructura de muro, ¿ya? Que sería interesante también mostrar, y a lo mejor aprovechemos todos los recursos que tiene este modelo, ¿ya?
En el Project Browser también aparecen cortes, ¿ya? Entonces a lo mejor si queremos mostrar una parte seccionada de un muro específico, ¿ya? También lo podemos hacer, ¿ya? Podemos trabajar con un corte específico, mostrar el corte de la ventana, ¿ya? Una unión de ventana-muro, la estructura del muro específico, ¿ya? Acá obviamente apelamos solamente a la creatividad de la persona que está representando el modelo. Solamente manejando esas dos opciones, ¿no es cierto?, del crop view, crop region, ¿ya? Puedo mostrar partes específicas del modelo, puedo ocultar,
Listo. Fíjense, vamos a trabajar algo bastante interesante que es las Keynote en Revit, ¿ya? Las Keynote son tags de información que le puedo entregar a mi modelo a un detalle específico, ¿ya? Por ejemplo, yo acá en esta lámina generé tanto un detalle de ventana, ¿no es cierto? Un 3D, una ventana típica, ¿no es cierto? Y hice una sección de muro, ¿ya? En donde yo le puedo empezar a generar información, ¿ya? Como lo que mostraba acá. Puedo empezar a entregar información específica de mi modelo, de mi detalle que estoy mostrando, ¿no es cierto?, para hacer una especie de infografía y que sea un detalle más estructural, ¿ya? Para eso hay herramientas específicas en Revit que son las Keynote, ¿ya? Que las vamos a trabajar ahora. Por ejemplo, teniendo este detalle muro, ¿ya? En la pestaña de anotación existe los tags de información, ¿ya? Cuando el modelo tiene información con respecto a los muros, ya sea el material del muro, el material de revestimiento, los espesores, etcétera, ¿ya? Lo interesante también de Revit es que me permite crear yo o darle la información al modelo que yo quiera, ¿ya? Para eso, en esta pestaña de acá, fíjese bien, en los tags, ¿ya? Me aparecen los keynote de información. Yo puedo generar un keynote de material, un keynote de elemento, ¿ya? Y también puedo yo crear mi propio keynote, ¿ya? O sea, crear texto, ¿ya? ¿Cómo hago esta información o cómo lleno este listado de información? Porque obviamente todos los proyectos tienen materiales distintos, ¿no es cierto? Entonces yo le quiero entregar la información del proyecto y quiero definir cada una de las estructuras de este muro, ¿ya? Para eso en los tags de los Keynote, fíjense bien, en esta pestaña acá, me aparece la última opción Keynote Setting, donde yo selecciono acá en Keynote Setting, ¿ya? Dice, selecciono un documento de texto donde me aparece toda la información del modelo o de los materiales que yo quiero agregar. Entonces lo que yo hice fue acá poner en Browse, buscar el material de texto, y lo que hice fue crear un documento de texto, ¿ya? Fíjense bien, y le puse materiales proyecto, como el que está ahí, ¿ya? Voy a eliminar este. Hice un documento de texto y le puse materiales proyecto, ¿ya? Lo interesante de este texto es que yo lo puedo abrir, obviamente, y puedo poner acá todos los materiales que yo quiera, ¿ya? Y yo le puedo definir al proyecto, ¿no es cierto?, todos los materiales que yo quiera, que vaya a ocupar específicamente en ese proyecto, en ese detalle. Entonces le voy a poner, no sé, revestimiento interior de volcanita, tanto, de tanta dimensión. Le voy a poner, ¿no es cierto?, la estructura de muro. La estructura de muro quiero que sea de este material, metalcom, tabique, madera, de tanta pulgada maderera, ¿no es cierto?, estructura, tabique, sí, de tal material, ¿ya? Le puedo entregar información, ¿ya? Lo interesante de esto es que yo, una vez generando este documento de texto, lo voy a guardar, selecciono acá, ok, ¿cierto? Puedo cargar una Keynote, ¿no es cierto?, seleccionando un elemento específico, ya, por ejemplo, ya, elemento estructural, ¿cierto? Voy a entregar esta información y acá selecciono el texto que yo voy a agregar, el material que yo voy a agregar. ¿De acuerdo a qué? Al texto, ¿no es cierto?, al texto que yo creé, a la nota,
¿ya? Entonces aquí, estructura tabique, obviamente un poco más acabado, por supuesto puedo ocupar esa keynote específica, ¿ya? Entonces le puedo empezar a entregar información a mi modelo, a mi detalle estructural, ¿ya? Solamente con las keynote, ¿ya? Y repito, puedo generar un documento de texto, realmente esto ya viene predeterminado, de acuerdo a especificaciones técnicas, a lo mejor alguien se da el trabajo de acuerdo a especificaciones técnicas, hacer un documento de texto con todos los materiales del proyecto, ¿ya? Entonces después, simplemente yo voy seleccionando el material que voy a ocupar de acuerdo al detalle que voy a entregar, ¿ya? Y eso lo podemos hacer libremente, ¿no es cierto?, a elección, y la idea es de entregar, ¿no es cierto?, lo más detallado posible esta lámina, ¿no es cierto?, específica, esta lámina técnica que estoy entregando, ¿no es cierto?, le puedo entregar información a la ventana, va a ser un marco de madera, un marco, ¿no es cierto?, de aluminio, ya va a ser un termopanel de tantas dimensiones, puedo trabajar ahí con algunos agentes externos, ¿no es cierto?, empresas externas que me entreguen información específica de mi modelo, ¿ya?, o de la ventana que voy a ocupar, y yo cargarla directamente a mi modelo y entregar información, ¿ya? Repito, esto que estamos haciendo acá es simplemente un ejercicio, un ejemplo. Usted lo puede hacer en cualquier orden de cosas. Puedo hacer simplemente una lámina, solamente detalles de ventana, especificando con las keynote, mostrando de diferentes formas, ¿no es cierto?, la ventana, mostrando una planta, 3D, ocupando section mock, haciendo un corte de escantillón específico, ¿ya? Y obviamente logrando realizar algo mucho más acabado como el que están viendo acá, ¿ya? Hacer una lámina completa con detalles de información, con detalles estructurales, uniones, ¿ya? Y repito, le puedo entregar la información que quiera, ¿ya? Eso es lo interesante de las keynote, ¿ya? Que puedo generar un documento de texto específico, ¿ya? Tratemos de crear una keynote para que todos por lo menos tengan el ejercicio de hacer una keynote y crear este documento de texto, ¿ya? Repito, en la pestaña de anotación, la misma pestaña de anotación, keynote setting, ¿ya? Ahí me entrega, ¿no es cierto?, de acuerdo a qué keynote estoy enlazando mi proyecto, y ahí simplemente genero un nuevo documento de texto. Le pongo un nombre, materiales, especificaciones técnicas, ¿no es cierto?, del modelo. Abrimos ese documento de texto y ahí voy a escribir toda la información, ¿ya?, que le voy a generar a mi proyecto. Lógicamente que esto también lo puedo hacer con los materiales propios o con las familias ya cargadas en mi modelo. O sea, a lo mejor tengo una familia que ya viene con la información, ya generalmente todas las familias genéricas de Revit no vienen con la información específica del tamaño, o sea, más allá del tamaño específico, ¿no es cierto?, de la familia, pero no viene con el material específico, no viene incluso con el proveedor específico, ¿ya? Entonces, yo también, si el modelo, ¿ya?, yo le cargo a las familias con toda la información, simplemente acá podría cargar una keynote de material y me debería reconocer el material específico que estoy trabajando, ¿ya? Pero en este caso lo que yo le estoy planteando es que usted, aparte de eso, aparte de que si el modelo no tiene información, ¿ya?, no tiene información, usted puede crear la información, ¿ya? Puede generar este documento de texto y ponerle la información que usted quiere de acuerdo al proyecto. Puedo ir trabajando con esa información del proyecto, y la verdad que ahí trabajo directamente relacionado con especificaciones técnicas. ¿Qué es lo que voy a trabajar en el modelo? ¿Cómo lo voy a hacer? Le puedo dar una numeración, un código específico. Ya. Pestaña de anotación, Keynote, última herramienta, Keynote Setting. Y ahí me busca el documento de texto, ¿ya? Entonces yo le pongo Browse, me arroja, ¿no es cierto?, dónde estoy trabajando con este documento de texto, y en esa misma ubicación creo un documento de texto. Y ahí le pongo materiales, proyectos, bla, bla, bla. Después abro ese modelo de texto, ¿ya?, abro esa libreta de notas, ¿no es cierto?, y le puedo dar una numeración específica, le podría poner un código. Generalmente los materiales, ¿no es cierto?, todo lo que es material funciona con un código específico, 0001, 002 otro material, 003 otro material, y así sucesivamente, y puedo ir agregando información a esta keynote, ¿ya? Después guardo, obviamente,
la Keynote, selecciono el material de texto que voy a ocupar, pongo OK, y después una vez que cargo esta Keynote, ¿no es cierto?, le puedo ir entregando la información, que es lo que quiero ocupar. Entendiendo, por supuesto, que le voy a entregar una información un poco más detallada, no solamente el título, el nombre, sino que le voy a entregar a lo mejor dimensión, le voy a entregar el material específico, le voy a entregar el proveedor incluso. ¿Ya? No, yo puedo crear un documento de texto con toda la información y después simplemente cargo la Keynote y selecciono el material que voy a ocupar. Nada más que eso. ¿Ya? A mí se me crearon hartas porque estaba ejemplificando cómo crear la Keynote, pero simplemente basta con un documento de texto. Ahí yo creé varios documentos de texto, pero solo basta con generar un documento de texto, ¿ya? Y en ese documento de texto cargar toda la información que tengo en mi proyecto. ¿Ya? Le puedo dar una numeración, le puedo dar un código, ¿ya? Si a lo mejor los materiales en mi inmobiliaria, en mi constructora, tiene código específico de acuerdo a la bodega, ¿no es cierto?, de cómo salen los productos, cómo llegan los productos. Me imagino que todas las empresas trabajan, ¿no es cierto?, con códigos. Bueno, le voy a poner código, o simplemente puedo hacer numeración, ni siquiera ponerle nombre, ponerle código, y yo sé que ese material tiene el código específico, y después si lo busco, ¿no es cierto?, voy a saber al tiro a qué se refiere ese material específico. Obviamente, si nosotros editamos esa familia, entramos al documento de texto, yo podría cambiar el tamaño del texto, empezar a editar la forma, el tamaño del texto que cubre el cuadro específico, ¿no es cierto? Ahí ya un poco más de cómo empezar a editar esa familia. En el caso de que uno edite la nota, ¿Ya? para volver a cargarla en el programa, o se hace automático. Lo reconoce automáticamente. Sí, si yo le cambio, por ejemplo, si entro a la Keynote, ¿no es cierto?, y esa estructura de David que se cambia el tiro en el modelo. Sí. A menos que cargue o vaya a cambiar el material. Ahí tengo que seleccionar el material que voy a ocupar. Pero si le cambio el texto, claro, cambia el tiro, porque está enlazado el texto con respecto a la Keynote. Ya, eso es lo interesante, obviamente. Yo puedo ir modificando, ¿no es cierto?, cualquier parte, ¿no es cierto?, del documento de texto, y puedo ir dando la información específica al modelo. ¿Ya? Repito, esto se puede hacer con cualquier orden de cosas, no necesariamente con esta estructura que hice yo. ¿Ya? Usted lo puede hacer con una ventana, lo puede hacer con una puerta, lo puede hacer con un muro, lo puede hacer con cualquier parte, ¿no es cierto?, del modelo. ¿Ya? La idea es generar justamente otra forma distinta de representar el proyecto, ¿ya? Algo más avanzado. ¿Ya? De hecho, justamente la clase hoy día es representar el proyecto de una forma más avanzada, no solo el típico plano con los 3D, etcétera, sino que hacerlo de forma un poco más atractiva a la vista, alguien que a lo mejor va a entender de mejor forma, ¿no es cierto?, el modelo, ¿ya? Alguien, si ve esto, lógicamente, inmediatamente va a entender la estructura netamente de la casa, ¿no es cierto?, del proyecto, ¿ya? Y eso es solamente creatividad de la persona, del diseñador, ¿ya?, de cómo quiero representar, con qué fin, a quién se lo estoy presentando, ¿ya? Entendiendo, por supuesto, que si a lo mejor se lo quiero presentar al ubicador de proyecto, ¿no es cierto?, a lo mejor no es necesario que vea algo tan atractivo a la vista, ¿ya?, sino que a lo mejor necesita algo más con cota, más dimensionado, ¿no es cierto? No necesita algo tan atractivo, pero si quiero presentar el proyecto, que ese es el fin, ¿no es cierto?, de esta clase, es presentar el proyecto de otra forma, a una persona, a una oficina, ¿no es cierto?, esto ya es un poco más agarrado. Esto va a ser mucho más atractivo a la vista. Se va a notar mucho más. Se va a entender mejor forma. No solo es un estampillón, sino un detalle, un 3D, ¿no es cierto? Le puedo dar información. ¿Cómo puedo hacer para hacer la sección de llamada? Pero ¿qué podría hacer aquí? ¿No hacer referencia a Ah, ya. Sí, sí, acá.
entendió el ejemplo, ¿no? Sí. Obviamente yo puedo generar esta keynote, repito, y le puedo dar información al escantillón completo. Si me doy el trabajo, ¿no es cierto?, de poner todos los materiales de mi proyecto, ¿ya? Le puedo entregar mayor información a la lámina que estoy haciendo. La idea es que entre más información tenga la lámina, más acabada es. ¿Ya? Y repito, lo puedo trabajar con una poción de puro, lo puedo trabajar con todas las cosas. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta con la segunda forma de representación? Y ahora nos dedicamos a la tercera, que sería ya uso de Photoshop. Hago todas las ¿Alguna otra duda, consulta? Y así pasamos a la siguiente forma de representación. ¿Cómo, perdón? Ah. Ya, vamos a la última entonces, forma de representar. Aquí vamos a tratar de hacer una lámina bastante interesante. Pasamos a la parte técnica, ¿no es cierto? Pasamos al recorrido virtual, dos formas ya de representar nuestro proyecto. Y la tercera sería representar esto a través de una diagramación, ¿ya? Para eso es necesario entender algunas partes teóricas, o hay un fundamento teórico de todo esto, no es solo empezar a tomar renderizado, ¿no es cierto?, y empezar a posicionarlo en cualquier parte de la lámina, ¿ya? La idea es entregar una infografía, la idea es entregar un orden específico, la idea es entregar una combinación de imágenes, ¿ya? Repito, siempre depende de lo que queremos lograr, ¿ya? A dónde queremos llegar, ¿no es cierto?, a quién le queremos presentar este proyecto, ¿ya? De qué forma lo vamos a hacer, vamos a combinar texto, vamos a combinar imágenes, ubicación, planos, ¿ya? Obviamente entendiendo el contexto de los tres factores: contexto, sujeto y el objeto, que es nuestro modelo, ¿cierto? Para eso hay algo bastante específico, se lo voy a mostrar a través de este video, que es la diagramación, ¿ya? La diagramación de una lámina, ¿ya?, es bastante específica, ¿no es cierto? Perdón. ¿Sí? La diagramación de la lámina, ¿no es cierto?, tiene que ver con un orden matemático, ¿ya? ¿De dónde nace toda esta diagramación? ¿Cómo voy a ordenar esta lámina? ¿Ya? Es simplemente matemática pura, ¿ya? Antiguamente en los orígenes, todos los griegos, ¿no es cierto?, en su origen, ¿no es cierto?, siempre trabajaban con retículas. Todas las construcciones que se hacían antiguamente, en la antigua Grecia, etcétera, se hacían con retículas, ¿ya? Y todo esto obedece a una sección áurea, así el nombre técnico de la función matemática, en donde combina diferentes funciones matemáticas, ¿ya? Lo que muestra este video es que la diagramación se hace a través de este orden cronológico, ¿ya?, en cuanto a la función de la superficie de una circunferencia, ¿ya? Un poco más explicativo acá, fíjese bien, el orden específico que le voy a dar a la lámina depende de esta retícula, ¿ya? Generalmente los proyectos se abarca o toma toda la lámina, ¿no es cierto?, en un renderizado completo, ¿ya? Repito, en un origen siempre se vio esta función matemática que es la sección áurea, ¿ya? Esta se cumple en la siguiente función: se genera a través de una circunferencia, ¿ya?, en donde los topes de la circunferencia
¿ya? Como un radián, ¿ya? Se va a generar, en cualquier esquina puedo generar otra circunferencia, ¿ya? Y eso me va a dar la sección de la diagramación de mi lámina, ¿ya? Dependiendo, obviamente, de lo que quiero lograr y la forma, el orden, ¿no es cierto?, voy a poder conseguir una sección matemática cuadrada, ya con todos los espacios, ¿ya? Puedo diagramar infinitamente en todas las esquinas de cualquier cuadrado, ¿ya? Puedo hacer una diagramación. Y eso va a generar un orden matemático, ¿ya?, que me va a permitir saber dónde posicionar las cosas, ¿ya? No necesariamente tiene que ser exactamente, ¿ya? Y la lámina tiene estos conceptos, ¿ya? Estas partes. Siempre todas las láminas representables en arquitectura tienen un margen específico, tiene las columnas específicas, ¿ya? Tiene obviamente la separación, la retícula, las columnas, el medianilo, separación, ¿no es cierto?, de cada una de las partes que voy a insertar. Y la idea es que sea creativo a la hora de ordenar lo que voy a presentar, mi proyecto, ¿ya? Hay diferentes formas de representar, repito, ¿ya? Pero lo importante es seguir un orden de diagramación, ¿ya? Todas las láminas generalmente de arquitectura siguen un orden de diagramación. No necesariamente voy a ocupar un cuadrado pequeño, ¿no es cierto?, en representar algo, sino que puedo ocupar 3, 4, 5, 6, ¿ya? Y es justamente lo que vamos a hacer ahora. Diagramar una lámina específica, ¿ya? De hecho, les voy a mostrar un ejemplo de cómo hacerlo concretamente, ¿no es cierto? Y empezar a armar esta lámina, este cuento, ¿no es cierto?, que sea atractivo a la vista, ¿ya? Para eso, en su carpeta que está compartida en el Drive, hay un... Vamos a revisarla. Lanzado, clase 18. La carpeta 3, que se llama diagramación digital. Hay un modelo que ya tengo, que está un poco preparado, ¿no es cierto? Hay unos renders exteriores del modelo, ¿ya? Y también hay un archivo CAD, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar este archivo CAD, ¿ya? Que es simplemente una planta para poder representar esto, ¿no es cierto? Y lo que voy a hacer es plotear en PDF esta lámina, ¿ya? En CAD. ¿Saben plotear en PDF, no? ¿Sí? CAD es un poco más universal. Ploteen este plano a PDF, ¿ya? Expórtelo a PDF, lo más grande que pueda, en formato más grande, ¿no es cierto? En negro, monocromático, ¿ya? Solamente para tener la estructura de la planta. Esto lo vamos a hacer a modo de ejemplo. Y van a abrir Photoshop para crear una lámina completa, ¿ya? Abramos Photoshop para generar esta lámina. La letra así. ¿Todos pudieron abrir Photoshop? Sí. ¿Sí? Ya, vamos a trabajar ahora en Photoshop, ¿ya? Entendiendo, por supuesto, que yo ya tengo mi modelo, tengo por ejemplo, este mismo modelo que estábamos trabajando inicialmente, ¿no es cierto? Imagínense que yo puedo sacar unos renders de este modelo, ¿no es cierto? Y lo vamos a representar a través de una lámina, ¿ya? Algo más ordenado, algo más atractivo a la vista, y vamos a cumplir, vamos a trabajar algunas funciones específicas de Photoshop para poder armar algo entretenido, ¿ya?
Les voy a mostrar un ejemplo y vamos a trabajar justamente con este modelo que ya es un poco preparado, ¿no es cierto? Tiene unos renders, ¿ya? De hecho, estos mismos renders los vamos a trabajar, ¿ya? Los vamos a cargar a Photoshop, ¿ya? Para poder trabajar estas imágenes y esta planta, ¿no es cierto?, arquitectónica del modelo, ¿ya? Cuando abran Photoshop, un archivo nuevo, ¿ya? Lo primero que siempre se hace en Photoshop es cargar, ¿no es cierto?, la medida, la dimensión, la lámina, ¿ya? Que vamos a trabajar, ¿ya? Le van a generar un título y la medida vamos a ocupar un formato A2 vertical, 420 por 594 o 42 centímetros por 59.4, ¿ya? Y vamos a crear, ¿no es cierto?, esta lámina nueva en Photoshop. Formato 2, 420 por 594. 420 anchura, 594 en el altura. Repito nuevamente. 420 por 594. 420 de anchura, 594 milímetros. Usted puede trabajar la lámina que quiera, pero vamos a trabajar una lámina 2 como un afiche publicitario, ¿no es cierto? Un buen tamaño. 420 por 594. Y lo que vamos a hacer en Photoshop es cargar una imagen, la imagen del render completa, ¿no es cierto?, de la casa, ya para poder trabajar acá en Photoshop. Y ahí vamos a conocer alguna herramienta específica de Photoshop. Claramente no vamos a conocer toda la herramienta de Photoshop, pero sí lo que me permite generar una lámina interesante, ¿no es cierto?, en Photoshop. ¿Pudieron crear la lámina en Photoshop? Sí. ¿Sí? Buenísimo. Fíjese lo que voy a hacer. En esta lámina que ya está creada en Photoshop, lo que voy a hacer es cargar, a modo de ejemplo, ¿no es cierto? Voy a cargar la imagen más grande del renderizado, la que me muestra el proyecto completo, esta que están viendo acá, y la voy a posicionar en la parte inferior, ¿ya? No necesariamente tiene que ser la parte inferior, pero a modo de ejemplo la vamos a hacer acá, ¿ya? Vamos también a traer esa exportación o lo que hicimos en PDF, ¿no es cierto? La planta arquitectónica que está en PDF o en imagen, ¿cierto? PDF de mejor calidad. También la vamos a traer a Photoshop, ¿ya? Photoshop es bastante intuitivo en ese sentido porque se carga una imagen, es como una imagen típica en cualquier programa, ¿no es cierto? Si aprieto Shift puedo manejar el control, ¿no es cierto?, del tamaño de la imagen, ¿ya? De forma en cuanto a su anchura, a su altura, o también de forma proporcional, que se amplíe de forma proporcional, tanto el ancho como el alto. Y vamos a hacer una plantilla, ¿ya?, bastante simple, ¿ya?, con alguna herramienta específica, ¿ya? Una vez que usted carga su imagen,
con Enter, ¿no es cierto?, posiciona la imagen en la plantilla de Photoshop, ¿ya? Lo que voy a hacer con este render es agregar alguna herramienta específica para poder ir combinando el fondo que tengo, ¿no es cierto?, con lo que quiero ir mostrando, ¿ya? Por ejemplo, en este render exterior, que me muestra acá el project de navegación, en el render exterior, ¿no es cierto?, puedo crear una capa, ¿ya? Todas las fotos trabajan con capas, por si acaso, ¿ya? ¿Cuál es el sentido de trabajar con capa? Que no modifico la foto original. Si le agrego una capa específica, en esta herramienta de la cámara de acá abajo, a mano derecha, la segunda, si yo agrego una máscara a la foto, puedo editar la foto, pero no estoy editando la foto original, sino que estoy agregando una capa por sobre esa foto, ¿ya? Entonces cualquier edición que haga después a la foto se puede simplemente eliminar porque es una capa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que voy a generar es una capa en este render y lo que voy a hacer es generar un difuminado, ¿ya? Voy a generar con la herramienta de degradación, que está acá, degradado, ¿ya? Voy a generar en la cámara que está acá abajo, la segunda herramienta. Selecciono yo la foto del render y le agrego una capa. Y se me agrega un cuadrado blanco al lado de la foto. Y una vez que tengo esa capa, lo que puedo hacer, si selecciono la capa, es agregarle con la herramienta degradado, es difuminar, ¿no es cierto?, la foto con el fondo de la lámina. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Difuminar, por ejemplo, desde este punto hasta la lámina, ¿ya? Entonces voy a generar un degradado para que se combine con el fondo. Y obviamente la foto no se ve como algo que estoy pegando simplemente en el fondo específico, ¿no? Sino que ya estoy combinando, ¿no es cierto?, ya sea la lámina de fondo, que podría ponerle un fondo muy bonito, ¿no es cierto?, un color específico, y puedo ir combinando, ¿no es cierto?, esta lámina con un degradado, ¿ya?, para que se me vea el render específico. Entonces ya estoy generando una lámina un poco más atractiva, la foto ya se está perdiendo en el fondo, ya estoy mostrando mejor esta planta, que puedo cambiar, ¿no es cierto?, los detalles de sombra, la superposición de colores para que se vea un poco más nítida. Ya puedo ir cambiando acá algunos resplandor interior, resplandor exterior, puedo ir cambiando algunas funciones específicas del color, ¿ya? Puedo cargar los otros render, el diagrama digital. Vamos a tratar de hacer una lámina solamente con los ejemplos que tenemos acá. Voy a poner, por ejemplo, siguiendo obviamente un esquema de diagrama, un render acá. Mejor en la posición ubicada en la planta. Después le puedo agregar una capa, ¿no es cierto?, a esta imagen. Y también puedo agregar un difuminado. Hacer un degradado de esta imagen completa. Podemos agregar los otros render exteriores. ¿Tiene reglas? ¿Perdón? Reglas. Con referenciales, o sea, hacer un patrón. Claro, ahí lo interesante de Photoshop, que es lo que debería comenzar, ¿no es cierto?, yo, es generar el diagrama en primera instancia, solamente con rectángulos. Podría yo rectangular, ¿no es cierto?, esta imagen, empezar a generar un diagrama específico, ¿ya? Voy a generar un cuadrado acá, ¿no es cierto?, diagramar primero mi lámina, ¿no es cierto?, y después empezar a insertar todas estas fotos, los renders para empezar. Sí. Ya, pero sí funciona igual. Vamos a ir cargando entonces los renders a esta lámina. Y le vamos a agregar solamente capas a los renders exteriores. Solamente con el efecto de degradado
te puedo entregar ya la lámina